Buenos días. Soy Óscar Alfredo Prado Bush, en representación del Hospital General de Ticomán, de mis compañeros Juan Alan Román Olmos, Felipe Hernández Orozco y del titular del curso de Medicina Interna, José Juan Lozano Nuevo. El día de hoy les presentamos un caso compacto como parte de los retos diagnósticos 2022 para el Colegio de Medicina Interna de México. El día de hoy les presentamos a un paciente de 43 años de edad, comerciante proveniente de la Ciudad de México con licenciatura en veterinaria. Él cuenta con antecedente de abuelo paterno finado a los 70 años de edad por adenocarcinoma gástrico indiferenciado, un abuelo materno finado a los 90 años de edad por evento vascular cerebral y cardiopatías no especificadas, y padre finado a los 61 años de edad por adenocarcinoma de cabeza de páncreas. El paciente habita en casa propia, con su esposa e hijos, cuenta con un consumo de alimentos adecuados en calidad y cantidad, cuenta con todas las vacunas sin contar con el esquema de vacunación al momento del interrogatorio. Última vacuna contra SARS-CoV-2, 2 meses antes del interrogatorio, niega consumo de alcohol y cuenta con aseo general y dental cada 8 horas. El paciente realiza actividad física de lunes a viernes, 1 a 3 horas al día, desde los 3 años de edad hasta los 40 años de edad, a razón de natación, artes marciales y fútbol americano. Cuenta con antecedente de tendinectomía aquiliana 8 años previos al padecimiento actual, tras desgarro del mismo, ameritando estancia hospitalaria corta, sin alguna alteración o secuela. Además de hepatitis A, que fue tratado solamente con tratamiento sintomático y antipiréticos a los 15 años de edad. El paciente niega antecedentes crónico-degenerativos, alérgicos, transfusionales y enfermedades de transmisión sexual. Como parte de los antecedentes andrológicos, cuenta con inicio de vida sexual a los 18 años, con método de planificación de Varena, solamente 2 parejas sexuales y relaciones hombre-mujer. Como parte de la interrogatoria por aparatos y sistemas, el paciente no cuenta con ninguna información de relevancia. El paciente inicia el 13 de octubre de 2021 a las 11 horas con síncope tras intentar bipedestar posterior al decúbito. Con duración menor a 30 segundos, evidenciado por esposa e hijo, posteriormente seguido por presencia de palpitaciones y diaforesis, motivo por el cual acude a valoración médica particular en donde se le obtiene un electrocardiograma que evidencia taquicardia supraventricular de complejos estrechos. Este electrocardiograma se evidencian intervalos RR regulares con una frecuencia cardíaca de 133 latidos por minuto, sin desniveles del segmento ST, con un QT de 320 milisegundos ajustado a frecuencia cardíaca de 476 milisegundos, con un patrón de bloqueo fascicular posterior de la rama izquierda de las de His. Posteriormente, el paciente acude al servicio de urgencias de nuestra unidad, encontrándose al paciente alerta, orientado, cooperador, sin algún uso de musculatura accesoria de la ventilación, murmullo vesicular sin agregados, focos cardíacos sin agregados, rítmicos con una frecuencia cardíaca de 86 latidos por minuto. El paciente posteriormente es evaluado y se le obtiene un electrocardiograma en el cual se evidencia frecuencia cardíaca de 71 latidos por minuto con un ritmo sinusal. Se evidencia también al paciente con una sobrecarga ventricular derecha y un patrón de bloqueo fascicular anterior. Se inició amiodarona, 600 miligramos cada 24 horas, y posteriormente se nos interconsulta como parte del abordaje en el servicio de urgencias. Se ingresa al paciente para continuar con el abordaje diagnóstico y al paciente se le obtienen estudios complementarios sin alguna otra alteración con base en lo que se llega a observar. Como parte también del abordaje obtenemos una radiografía de tórax en la cual no se evidencia alguna lesión aparente. Observamos una placa posterior anterior en la que observamos partes óseas y blandas sin alteraciones, ángulos costofrénicos y cardiofrénicos sin alteración, tráquea central sin estenosis ni desviaciones, la silueta cardíaca sin alteración respecto a sus siluetas y campos pulmonares sin alteración. Como parte del abordaje de la taquicardia, solicitamos un Holter en el cual no se evidencia más que el ritmo sinusal y 2 extrasístoles supraventriculares. Como parte también del abordaje de la taquicardia, solicitamos estudios hormonales en los cuales no se evidencia tampoco alguna otra alteración, ya que el paciente no cuenta con antecedente de alguna lesión o
o algún antecedente que provocara lesión miocárdica, solicitamos un ecocardiograma para poder buscar alteraciones que pudieran justificar la presencia de ese flóter auricular. No se evidencia alguna dilatación ni lesión auricular en el ecocardiograma solicitado. Se evidencia hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo y además de presencia de miocardio no compacto en pared lateral, anterior, inferior y apical del ventrículo izquierdo, además de relación de miocardio compacto y no compacto de punto 21, con alta sospecha de la presencia de esta alteración, además de una fiebre de 48%. Con base en este hallazgo, se solicitó una resonancia magnética en la cual se confirma el hallazgo con base en la relación de Petersen y la presencia de masa miocárdica compacta de 21%. Además de que también se evidenció enfermedad de microcirculación con base en perfusión de adenosina. En este video se puede evidenciar un corte sagital en múltiples cortes, en el cual se evidencia regiones de miocardio no compacto, en las regiones la cara lateral, apical, inferior, y además de la hipocinesia apical. Si bien el miocardio no compacto se ha evidenciado en 3% de atletas, se consideró que el paciente bien pudiera presentar alguna alteración genética y se solicitó un estudio en Estados Unidos que evidenció hallazgos no específicos. Si bien el miocardio no compacto se caracteriza por alteraciones en el gen MYH7 y en el TTN, que codifican para miosina de cadena pesada y titina, respectivamente, Misalski y colaboradores encontraron en 174 familias solamente a 2 personas que manifestaban alteraciones en el gen EYA4. Con base en esta revisión bibliográfica, consideramos que probablemente el paciente pueda tener un componente reversible y además un componente genético con base en la revisión bibliográfica. Con base en estos hallazgos y todo lo que se ha comentado, se mandó al paciente a consulta externa de cardiología, mismo quien es candidato para un aislamiento o ablación de la vía anómala. Se le propuso el tratamiento y el paciente rechazó. Con base en esto, solamente se le continuó dando seguimiento en la consulta externa de cardiología y medicina interna. Antes de concluir, voy a comentar cómo fue el algoritmo o el abordaje con este paciente. Inicialmente el síncope fue el motivo por el cual el paciente acudió, con base en la presentación del flóter y además de una escala de EXIS de 6, consideramos de origen cardiogénico este síncope. El flóter auricular, si bien generalmente se asocia a lesiones cardíacas, bien generalmente podemos buscar alguna lesión auricular y misma que se puede llevar a cabo empezando con un ecocardiograma. En el ecocardiograma encontramos zonas de miocardio no compacto y con base en el algoritmo de la Academia Americana de Cardiología de 2018 se solicitó una resonancia magnética en la cual se confirmó el hallazgo de miocardio no compacto. Ya que el paciente bien no tenía antecedentes familiares, pero considerando que si bien tenía un antecedente reversible por el antecedente de la actividad física, consideramos realizar el estudio genético en el cual se evidenció la alteración o mutación en el gen EYA4. Con base en eso, consideramos que probablemente el paciente podría haber presentado una alteración con base en el miocardio compacto reversible por antecedente de la actividad física y una componente no reversible con base en la alteración genética reportada. Si bien hay recomendaciones con muy bajo nivel de evidencia de no hacer estudios genéticos en pacientes con sospecha de miocardio no compacto reversible, podríamos estar pasando por alto a algunos pacientes con alteraciones que podrían en algún momento normar comportamientos pronósticos y de tratamiento. Esperamos que con base en este caso pueda normarse o cambiar algún punto de que la comunidad médica pueda considerar para futuros pacientes que se le pueden llegar a presentar. Por mientras, eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.